Dialogamos con Hernando Benavides, el abogado defensor de Lucho Herrera, quien aseguró que el llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía al exdeportista y a su hermano el próximo 6 de febrero corresponde a una solicitud de la defensa. Recordemos que ellos están vinculados presuntamente con la desaparición de 4 vecinos suyos en una vereda de Fusagasugá en hechos ocurridos en octubre de 2002. El abogado también entregó detalles de cómo ha avanzado el proceso. Veamos. Pues doctor Benavides, primero que todo, muchas gracias por atender a Noticias 1 y pues entrando en materia, ¿cómo reciben ustedes esta decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria a Lucho Herrera? Pues la recibimos con la seguridad de que la indagatoria es un medio de defensa y que, como usted puede verificar por las publicaciones en las que yo ya he intervenido, la indagatoria fue solicitada por nosotros. Entonces, siendo un medio de defensa y con el ánimo de contribuir con la investigación y de demostrar, desde luego es la Fiscalía la que eventualmente tendría que demostrar la responsabilidad que no tiene el señor Luis Herrera, pero para contribuir con la administración de justicia y de establecer qué fue lo que verdaderamente sucedió, y en lo cual lleva 23 años la Fiscalía, de unos hechos que hasta ahora se vincula a Lucho Herrera por las versiones de unas personas que están comprometidas por la ley y que fueron objeto de la justicia premial con rebajas penas de sentencias anticipadas, confesando hechos que están por establecerse ni siquiera existieron. Entonces, no hay ningún problema y nos preocupa sí, muchísimo de la publicidad que se da en el sentido de que ya prácticamente se condena a Lucho Herrera sabiendo los medios, que desde luego no tengo nada contra los medios, porque la sociedad tiene derecho a la información y ustedes derecho a informar, pero a tener en cuenta que con la indagatoria se inicia el proceso y que solamente es un mecanismo de defensa solicitada por nosotros para dar las explicaciones que correspondan. Lo que logro entender entonces, doctor Benavides, es que ustedes solicitaron esta indagatoria. ¿Cuándo fue esa solicitud, doctor Benavides? Esa la solicitud la hice en el mes de diciembre, antes del cierre de juzgados, 15 de diciembre, antes de la vacancia judicial y de un viaje que el suscrito iba a hacer al exterior. Doctor Benavides, 4 ex paramilitares ante el juzgado penal de Fusagasugá, pues en sus declaraciones señalan a Lucho Herrera. ¿Cómo avanza ese proceso en lo que usted nos pueda contar? Porque entendemos que pues hay una reserva en muchos de los aspectos del mismo proceso, pero lo que usted le puede decir a los televidentes, a los colombianos, a través de Noticias Uno, ¿cómo avanza esto? Porque pues obviamente se conocieron los documentos, se publicaron a través de los medios de comunicación ante la opinión pública, pero pues sin duda alguna, ustedes que son los que manejan el tema de la jurisprudencia, para que nos pueda aclarar, por favor. Le voy a hablar con toda claridad sobre lo que no hay reserva y parto del derecho constitucional que ustedes tienen de informar a la ciudadanía, al local no me opongo, pero en detalles del curso de la investigación no los puedo dar. Lo que sí es cierto y ustedes conocen es el punto de partida del proceso, que fue la sentencia que ordenó las copias. El juzgado cuarto penal del circuito de Fusagasugá, en sentencia del 7 de abril del 2025, procedió a dictar sentencia anticipada en contra de Luis Fernando Gómez Flores con fundamento en la información suministrada por él mismo, procesado, quien afirmó conocer de la desaparición forzada de los señores Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Dioviseldo Torres Vega. Hechos ocurridos el 22 de octubre de 2002 en la vereda Piamonte del municipio de Fusagasugá. Usted lee la sentencia, la deben tener y esa es la donde datan los hechos de ocurrencia. Al haberse estructurado el fallo condenatorio exclusivamente sobre la información suministrada por Luis Fernando Gómez Flores y en particular sobre su confesión, entre comillas, o aceptación de cargos, tal providencia exhibe una falencia cardinal: convertir una certeza judicial en certeza judicial
una versión que por su propio contenido se autodesacredita en los planos temporal y espacial. En efecto, si el declarante afirmó bajo juramento que llegó a Fusagasugá en el 2003, lo dice en la sentencia, la versión, resulta incongruente que su relato sea tenido como prueba directa y mucho menos como columna vertebral del fallo y compulsa copias al respecto de una desaparición ocurrida el 23 de octubre de 2002. Usted analiza la sentencia, la versión del señor dice, yo llegué a Fusagasugá en el 2003. ¿Cómo pudo participar en la versión del 2003? Pero hay algo más grave. En el procedimiento de la ley 600, la confesión no opera como un cheque en blanco. La ley impone expresamente que, producida la confesión, el funcionario debe practicar diligencias para determinar su veracidad y esclarecer circunstancias del hecho. Yo lo invito a que ustedes lean la sentencia, a ver cómo establecieron si el señor Gómez Flores sí participó en el año 2002 en la muerte o en la desaparición de esas personas. No está. A ello se suma que la misma ley 600 ordena el mérito de la confesión se determina aplicando sana crítica y además los criterios de apreciación de testimonio. Es decir, si la confesión trae incrustado un componente declarativo sobre terceros, sobre hechos no personales, se evalúa con las exigencias reforzadas del testimonio, no con indulgencias automáticas. Se le da una justicia premial, se le rebajan 20 años con hechos que la fiscalía y fundamentalmente el juzgado no verificó si eran ciertos o no. Así la confesión por sí sola no basta para fundar una condena, requiere corroboración. Luego, si el señor mintió, pero con eso lo condenaron y obtuvo una rebaja de 20 años, lo que hay es un fraude procesal. Esto se enfatiza incluso al analizar escenarios de terminación anticipada, como el caso que nos ocupa, donde la aceptación de cargos se equiparó a una confesión, pero no suprime el deber de soportar probatoriamente los hechos que se confesaron. Bueno, una cosa es que el procesado admita su propia participación en unos hechos y otra muy distinta es que en esa misma diligencia señale a terceros, como en el presente asunto, en donde vincula a Luis Alberto Herrera y a Rafael Herrera en una reconstrucción de hechos anteriores a su presencia en la zona. Él no estaba para esa época ya. El propio declarante ubicó su llegada en el mes de enero de 2013, en algunas cosas, de enero de 2003, en algunos apartes dice que en junio. Cualquier afirmación suya sobre lo ocurrido en el 2002 pierde condición de conocimiento directo y cae como mínimo en un testimonio de oídas o de referencia. Es una conjetura interesada, una narración construida a partir de la información recibida de otros y fabricando motivos adyectos. No con el propósito de llegar a la verdad, razón por la cual dicha fuente debe ser identificada, contrastada y verificada por el funcionario judicial. Sostener una condena y una compulsa de copias sobre en base sin corroboración equivale a reemplazar la sana crítica por un acto de fe. Y en un proceso penal la fe es útil para las velas, no para las sentencias. Yo lo invito a que ustedes, que han dado información sobre el tema y no tengo ninguna prevención contra ustedes, sí lean las sentencias, que es donde se origina la compulsa de copias. Posteriormente no hemos dado declaraciones porque nosotros dijimos, óiganos, necesitamos que se oiga la versión nuestra para demostrar que Lucho Herrera y su hermano Rafael son totalmente ajenos a eso. Pero ahora que tenemos la oportunidad de que ustedes esclarezcan esto, sigo insistiendo, no soy renuente y reconozco la importancia de los medios en los temas judiciales, pero por ley 600 debo utilizar la reserva. Lucho Herrera, extraordinario ciclista, deportista que le dio gloria nacional a eso, tampoco es muy hábil
y seguramente con todo este caudal de noticias que pues son capaces de intimidar a cualquiera, inclusive a quienes llevamos años en las salas judiciales, pues no ha salido y a responder, no porque pretenda eludir, es que él debe dar sus explicaciones a su juez natural, a la fiscalía y a las autoridades que corresponda, y a eso estaba dispuesto. Por eso pidió la solicitud de que lo oyeran, y esa es la razón por la cual solicitamos la indagatoria. Estas contradicciones, las contradicciones de simple matiz, es una incompatibilidad estructural que exigía al juez penal la identificación expresa de la incongruencia, la necesidad de definir su alcance. Esto es que las partes del relato podían ser directas o indirectas, y la corroboración externa de los aspectos relevantes. Nunca se ocuparon de establecer si realmente lo que estaba diciendo el señor era verdad o no era verdad, pero lo admitieron como confesión y con eso le rebajan la pena. Y diciendo que ha participado en los hechos, pero de las mismas versiones de él, tres que obran en el expediente donde se dictó la sentencia, que no tiene reserva, que ustedes pueden leer, se demuestra la incongruencia de los hechos. Él dice que llegó como jefe de finanzas en el año 2013, en junio. Posteriormente trata de remendar y dice, no, llegamos fue en enero. Otros declarantes, pues seguramente dicen que fueron en enero. Sobre eso ya debo guardar reserva porque eso ya ha sido objeto de la administración. Entonces, al omitirse este examen, se rompió el estándar mínimo de valoración racional de la sana crítica, que en términos doctrinales es la libertad guiada por la lógica, la experiencia y el conocimiento, configurándose un grave error de apreciación. Esto lo establezco porque de ahí, de esa sentencia, es que nace la compulsa copias. Obsérvese que la fiscalía, que ahora llama indagatoria por solicitud nuestra, ya tenía versiones en ese orden, pero seguramente no tenía la consistencia para vincular a estas personas. ¿Por qué lo hace? Porque a esa misma fiscalía le llegan las copias que la juez que emite la sentencia se las mandó a las víctimas. En ese orden de ideas tenemos la negligencia de la Administración de Justicia para con la investigación y darle resultados a las víctimas solamente en 23 años, y con una falaz indagación ordenan compulsar unas copias, pero antes nunca se había mencionado. Esa es la razón por la que nosotros queremos que realmente a Lucho se le garanticen los derechos de presunción de inocencia, de debido proceso, y que la publicidad en los medios, que es una cosa distinta a la comunicación a que tiene la derecho de la sociedad, sea imparcial y garantizando los derechos de los ciudadanos. Doctor Benavides, gracias por la explicación. Lo que logro ver, han hecho el análisis de uno de las personas que dio su o rindió su testimonio. También han hecho el mismo ejercicio con los otros tres que rindieron, porque tenemos entendido, insisto, que son cuatro exparamilitares los que entregaron ese testimonio. Sí, desde luego, pero esos no están mencionados dentro del proceso que sí tiene reserva. ¿Por qué yo me ocupo de esta sentencia? Porque ustedes la pueden leer y constatar. Por eso pues, les he solicitado a los medios, esperen que se decida por la fiscalía y saldrá Lucho y sale yo a darle todas las explicaciones que se requieran. No, para nada. Pero las otras decisiones sí se han dado en las versiones que se están dando en el proceso, y eso tiene reserva. Pero oportunamente estaremos en las condiciones de mostrar las inconsistencias innecesarias. Por eso tenemos la seguridad de la inocencia de Lucho, y por eso pedimos la indagatoria, que es un medio de defensa. Doctor Benavides, ¿usted cree que se pueda presentar una vez termine esa indagatoria alguna captura o la captura del señor Luis Alberto Herrera? Si la fiscalía tiene elementos y pruebas para hacerlo,
Y esa es la determinación, pero no creo porque tiene garantizada su libertad, su presunción de inocencia. Él mismo fue el que pidió la indagatoria y la libertad prevalece. No hay razón alguna para privarlo de la libertad porque no es una persona peligrosa, no está eludiendo su compromiso y está compareciendo por su propia iniciativa. Los familiares de las víctimas pues han insistido que ellos lo que esperan es que haya justicia. ¿Ustedes comparten obviamente esta postura de ellos? Totalmente. Esperamos que la justicia, 23 años la fiscalía no ha hecho justicia para ellos. Totalmente, y estamos en condiciones de contribuir para que se esclarezca la verdad, pero no que se repute como determinador eventualmente a una persona que nunca ha pertenecido a Sala UC, que de manera que no ha participado en su financiación, que no es simpatizante de ellas y que por el contrario, como víctima de esa situación, fue extorsionado para que diera dinero, como fue extorsionado no solamente Lucho. Ustedes todos los días dan información que desde las cárceles se extorsiona a prestantes, comerciantes, profesionales, deportistas. En este caso, él es víctima y no victimario. Claro que tenemos ningún interés y terrible que justamente con las publicaciones de Alga se traten de disponer a unas personas que eran vecinas, que los conocieron toda la vida y que necesitamos que se esclarezca cuál es la verdad. Usted vio que que la fiscalía tenía hace 8 años los cadáveres de dos de las personas que decían que estaban enterradas en la finca. No se encontraron en la finca de Lucho Herrera. Eso no es verdad. Entonces, si no estaban allá, ¿qué significa? Que mintieron. Pero por otra parte se dice que los 4 fueron masacrados y enterrados en un solo lugar porque no han encontrado sino 2. ¿O porque solamente la fiscalía? Ahorita que en el 2025 aparece entregando los cadáveres. Eso demuestra negligencia y poca operatividad. No de la fiscal que está conociendo este caso en concreto, de la fiscalía en general, porque ni siquiera ella sabía quién tenía los cadáveres. ¿Hubo excavaciones o no en la finca de Lucho Herrera? Claro, han hecho inspecciones judiciales, ya han ido de todas maneras. Bueno, pues doctor Benavides, muchísimas gracias por atender a Noticias Uno y explicarnos pues cómo avanza en lo que se puede conocer sin duda alguna pues el proceso contra el señor Luis Alberto Herrera y su hermano Rafael. Estoy dispuesto a atenderlos cuando ustedes quieran, pero desde luego les solicito se les garantice la presunción de inocencia del señor Luis Herrera. Esperemos que el destinatario de las versiones que vamos a dar, que es la justicia, los declare y tenga la plena convicción de que Lucho Herrera es inocente, ajeno a esos hechos y que queremos que las víctimas les den resultado a las autoridades. No solamente a estas víctimas, las que ocurren todos los días. Examine usted que ese hecho ocurrió en el año 2002 y hasta la fecha, ¿qué han logrado? No eficiencia para lo de Lucho, solamente ahora se está acelerando y publicitando, pero antes, ¿quién y por qué, siendo tan grave la situación, no se atendió a esas víctimas para dar los resultados que corresponden? Ahí están entonces los argumentos del abogado de Luis Alberto Herrera, quien pues entregó detalles de lo que ha sido el proceso por la presunta vinculación de la desaparición de 4 vecinos suyos en octubre de 2002 en una vereda de Fusagasugá. Omar Alejandro Hernández, Noticias 1, la red independiente.